Buenas noches, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, hermanos de la Iglesia Bautista La Grey de Dios, allá en Barrio La Cruz de Liberia. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor y retomar un poco del estudio que estamos haciendo todos los miércoles de Romanos, hoy de una manera diferente, usando la tecnología para poder comunicarnos y para poder también compartir la palabra del Señor, que bueno, gracias al Señor podemos usar estos medios, pero también pues eh, con un poco de tal vez tristeza por no poder estar con ustedes, que quisiéramos compartir con todos unidos, pero ya como se los mencionaba ahora en el mensaje, hemos estado haciendo un montón de trabajo para lograr ya eh, mover todas las cosas, acomodar todas las cosas que nos hemos pasado de casa. Y sé que, bueno, ahí vamos a compartir algunas otras cosas más y es uno de los motivos de oración, ¿verdad? Por la nueva casa en la que estamos ahora alquilando y ahí van a conocer un poco más de la situación, pero estén orando por esa situación, ¿verdad? Que sea Dios ayudándonos y proveyéndonos y dándonos esa estabilidad, más que ahora, pues también, ustedes saben bien, viene nuestra bebé y queremos toda la estabilidad posible para poder brindarle también a la bebé esa tranquilidad y ese cuidado, ¿verdad? Bueno, hermanos, es un gusto pues tenerles y espero que usted pueda dedicar el tiempo para ver este video. Vamos a hacer el estudio, vamos a recordar un poco de lo que vimos la semana pasada y espero que esto le sea de provecho y también le comparta a los hermanos que usualmente están con nosotros siguiendo estos estudios. Recordemos que el estudio es comprobando, perdón, las sanas doctrinas, comprobando sanas doctrinas y estábamos basándonos en el texto de Romanos 8 del 1 al 18. Estuvimos estudiando un poco ahí y no es exactamente que el texto, como usted estuvo escuchando en el miércoles anterior, no quiere decir que el texto hable acerca de comprobar sanas doctrinas, sino que el texto nos habla a nosotros de tal vez una de las ideas equivocadas que utilizan algunas sectas para que lo tergiversan este texto para promover sus doctrinas equivocadas. Entendemos que eh, la palabra de Dios es la base de toda la verdad y no por el hecho de nosotros llamarnos bautistas, vamos a decir de que somos los únicos portadores de verdad o que todas las demás doctrinas o todas las demás denominaciones están completamente equivocadas y solo nosotros tenemos la verdad porque realmente los que predican la Biblia y como Dios manda, que eso es lo que vamos a ver ahorita, son los que poseen la sana doctrina. Y a lo que me refiero es que no por el simple hecho de llamarse bautista, eso quiere decir de que ya sea una sana doctrina. De hecho, hoy en día vemos muchos bautistas, entre comillas, que no predican sana doctrina, predican otras ideas humanas que no son la doctrina del Señor. Entonces, vamos a ver, vamos a retomar un poco y vamos a repasar pero no sin antes primero, ¿verdad? Orar para poner todo en manos del Señor. Dios, te pedimos tu guía en esta noche y pedimos, Señor, que seas tú, Padre Celestial, guiando este estudio y que podamos, Señor, recordar todo lo que vimos la semana pasada, pero especialmente aprender en estas nuevas cosas, Señor. Guíanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces dice el texto ahí, si usted lo tiene, Romanos capítulo 8 del 1 en adelante, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, veíamos nosotros y entendíamos nosotros que las doctrinas o las sectas erróneas utilizan este texto para enseñarnos o para hablar de que la salvación se pierde, de que usted puede llegar a perder lo que Dios le ha regalado a usted como salvación. Porque ellos toman este texto y te dicen, bueno, no hay condenación para el que está en Cristo, el que es salvo. Pero, dicen ellos, ¿verdad? Ahí donde después dice, a los que andan conforme a la carne y no conforme al espíritu. Entonces dice, ve, tienes que comportarte como los que andan en el espíritu, ¿verdad? En su manera de entender eso que dice el pasaje.
Y dice, ah, porque si andas conforme a la carne, entonces sí hay condenación para ti. Eso es lo que nos tratan de enseñar. Pero estábamos viendo que la Biblia nos enseña más acerca de esto y no nos deja caer en el error en el cual ellos probablemente estén sin entender o estén sin intención, o algunos que ya por la dureza de su corazón se dedican a engañar a las personas por la voluntad de Satanás, ¿verdad? Vimos en la introducción, y vamos ahí usted logra ver la presentación en la pantalla. Vimos en la introducción acerca del teléfono roto, ¿verdad? O el teléfono chocho, como usted lo conozca. Vimos de que hay una fila de personas donde ellos se pasan un mensaje y la idea es que el mensaje inicial llegue perfectamente a la última persona, que la última persona de el mensaje que fue el inicial. Pero vimos que en el juego y lo cómico que es, ¿verdad? Muchas veces no entendemos o en algún momento de, de esa trayectoria del mensaje se pierde la idea central o se malentiende y muchas veces, o a veces la mayoría de las ocasiones, llega otra cosa, otro mensaje del que se quiso dar originalmente. Y hablábamos de que muchos predicadores, algunos, ¿verdad?, con mala intención y otros tal vez en su ignorancia, tratan de comunicar lo que ellos creen que Dios está diciendo, como este ejemplo del teléfono chocho, ¿verdad? Entonces, el mensaje final que llega a los oyentes no es exactamente el mensaje inicial que fue Dios el que lo comunicó. Y recordamos siempre, como hemos hablado, que el mensaje no lo trae el pastor o el predicador, lo trae Dios. Lo que se predica no son las ideas del pastor o del predicador, sino las ideas de Dios. De ahí, de la Biblia, es donde se saca todo mensaje que tiene ese poder, esa efectividad para penetrar los corazones y para hacer el cambio en la vida de las personas. Entonces, Dios da un mensaje original, el predicador lo que hace es estudiar ese mensaje original eh, y llevarlo de una manera entendible y aplicable a nuestra cultura, condición, época o verdad, lo que sea, eh, para que las personas que lo escuchan entiendan lo que Dios está diciendo, no lo que yo quiero decir, sino lo que Dios está diciendo y eso cambie sus vidas, y eso haga que ellos tomen decisiones. Entonces, vemos ahí, dice, recordamos, el problema es que muchos receptores, o sea, muchas personas de las que terminan escuchando, creen que el mensaje final fue el mensaje que Dios da, ¿verdad? Entonces, muchas personas solo por escuchar a alguien que se hace llamar pastor o predicador, entonces creen que eso tiene que ser la verdad porque lo dijo él o porque lo dijo el predicador famoso o porque lo dijo la persona que se hace llamar, qué sé yo, apóstol o pastor o profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente termina creyendo que ese es el mensaje que Dios da y no lo es. Entonces siempre hay que comprobar con la Biblia y eso es lo que recordamos que vimos la semana pasada. Primero vimos que teníamos que quitar los prejuicios y yo les hablaba un poco acerca de una experiencia mía que yo tuve cuando desde muy temprano, estudiando en el seminario, uno de los profesores nos daba cierto mensaje o nos daba cierto devocional, pero tratando de enseñarnos una doctrina que no era correcta. Pues ya al final el seminario pues se hizo cargo de esto, habló directamente con el profesor que estaba tratando de meter esa falsa doctrina y pues no le permitieron volver a enseñar. Pero este hombre siempre trataba de inculcarnos una doctrina que, lo hemos hablado, le llamamos calvinismo. El calvinismo es aquella idea en la que Dios escoge a algunos para salvación y Dios escoge a otros para el infierno, ya predeterminadamente, y se complace en salvar a los que Él quiere y condenar a los que Él quiere sin darle ninguna oportunidad. Entonces, obviamente nosotros ya solo por naturaleza,
que Dios ha puesto en nuestro corazón solo con el Espíritu Santo, cuando ya hemos recibido a Cristo, no nos calza esta idea. Menos si somos personas evangelistas que nos gusta compartir el mensaje. ¿Por qué? Porque vemos que la Biblia nos enseña que la salvación es para cualquier persona que quiera, todo aquel que quiera. Y vemos muchas partes en la Biblia que nos enseñan esto. Entonces, entendemos que es una falsa doctrina, pero muchos de estos tratan de utilizar esta enseñanza o hacen que esta enseñanza suene creíble y tal vez toman algunos pasajes fuera del contexto original y hacen que pueda sonar creíble o que pueda sonar correcto. Entonces, vemos que, como yo les mencionaba en el ejemplo, ahí en la primera parte yo les puse no leer el pasaje con los lentes de otro. Muchas veces uno en la confusión que esto generaba, cuando yo mencionaba de que yo le preguntaba a mi pastor, porque a veces yo leía un pasaje donde decía ya la palabra elegidos o la palabra predestinados o de esta manera. Entonces ya entraba ese miedo, ese nervio de no saber si se refería a esta doctrina calvinista o qué, ¿verdad? Si era que de verdaderamente esto salía de la Biblia. Entonces, cuando yo hablaba con mi pastor me decía, no se ponga los lentes de Calvino, no se ponga los lentes de esas personas que creen eso, sino que lea la Biblia como tal, ¿verdad? No prejuiciado a eso, y eso es a lo que se refiere. Muchas veces nosotros nos prejuiciamos porque tal vez el predicador tal dijo tal cosa o la otra persona me dijo que el pasaje quería decir eso, entonces yo ya voy con esa idea. Entonces cada vez que uno veía la palabra predestinado, ya se asustaba creyendo que tenía que ver con algo de eso. Pues bueno, para poder identificar la sana doctrina y desechar la doctrina incorrecta, primeramente hay que quitar prejuicios. No simplemente hacerle caso al predicador porque el predicador lo dijo. Y por eso mismo nosotros animamos siempre a que usted, como miembro de la iglesia, no se confíe siempre de lo que dice únicamente el pastor, o sea, en este caso mi persona, sino que siempre vaya a la Biblia a comprobar que lo que yo estoy predicando viene de la Biblia, así como los hermanos de Berea, con los de la iglesia de Berea en los tiempos bíblicos, que ellos cuando escucharon a Pablo, fueron a buscar la Biblia y leyeron y vieron de que todo lo que Pablo mencionaba venía correctamente de la Biblia, entonces decidieron creer, poner toda su fe en la predicación de Pablo. Entonces, así igualmente, usted escucha una predicación mía o de otro predicador, vaya y busque en la Biblia, compruebe de que lo que él está diciendo viene naturalmente de la Biblia y pues confíe en eso que se le está dando. Entonces, la Biblia tiene un mensaje original, eso lo vimos, y no podemos cambiarlo. La Biblia no se contradice. Dice ahí que el problema está cuando el intérprete, en este caso el pastor, el predicador o la persona invitada, o si a usted le gusta ver predicaciones de televisión o por la radio, etcétera, etcétera, ese intérprete, esa persona agarra la Biblia, la interpreta según a lo que él entienda y luego da un mensaje basado en lo que él entendió de lo que la Biblia dice. Y muchas veces ese mal entendimiento es el que causa las falsas doctrinas, pero entendemos que el intérprete o la persona que va a predicar, que leyó el pasaje y lo estudió, no puede cambiar el mensaje central. El mensaje central de que la Biblia nos ha dado. ¿Y cómo identificamos el mensaje central? Pues obviamente con la misma Biblia. La misma Biblia no se contradice. Eso fue donde terminamos. Buscar la respuesta en la misma palabra de Dios. Siempre Dios nos enseña a nosotros dentro de la palabra de Dios su mensaje y lo reitera y lo repite sin ninguna contradicción. Y eso es una de las cosas más asombrosas de la Biblia. Son 40 y resto de escritores, son 66 libros escritos en un transcurso de unos 1500 años, con diferentes culturas, con diferentes épocas, diferentes reinados, etcétera, etcétera, y no se contradice. ¿Por qué? Porque fue Dios el que inspiró a esas personas para dar un mensaje que es el mensaje único, que es el mensaje de Dios. Por eso no se contradice. Entonces yo no puedo llegar a agarrar un pasaje, interpretarlo de una manera
que contradiga todo el resto del mensaje de Dios y predicarlo como que si fuese sana doctrina. Dios no se contradice. Entonces, Dios no se equivoca, Dios no se contradice. Entonces, vimos y estudiamos un poco acerca de eso, que si realmente dice Dios que la salvación se pierde en este pasaje, y lo que habíamos visto era que la clave estaba en Cristo. Ahora, y disculpen, ahí en la presentación hay un pequeño error y ahí está escrito pecado, ¿verdad? Pero no es pecado, es pasaje, ¿verdad? Entonces, la clave del pasaje es en Cristo y al Espíritu. Entonces, habíamos visto que Dios hizo un plan inequívoco. O sea, Dios no se equivoca. En su plan, Él no se equivoca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nosotros vemos aquí, estábamos leyendo, y eso tal vez no lo vamos a repasar todo, pero recordamos que en lo que estábamos leyendo de Romanos capítulo 8, habíamos visto que sí, la Biblia dice que no hay condenación para el que está en Cristo. Ahí hay un, 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 un un mensaje claro que la Biblia nos está diciendo de que no hay condenación a aquella persona que ha recibido a Cristo como su Salvador. Y luego hace una explicación. Los que andan, o los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero nosotros seguimos leyendo y seguimos viendo que dice que la ley del Espíritu dice de vida en Cristo Jesús, nuevamente en Cristo Jesús, me ha librado del pecado y de la muerte. O sea, ya estamos librados del pecado y de la muerte a través de Jesucristo. Luego nos viene diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, dice, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estábamos viendo que la Biblia ya está diciendo, Dios a nosotros nos justificó en Cristo y ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya pertenecemos al equipo del Espíritu, no al equipo de la carne. Y como les digo, vamos a lo mismo. Dice la Biblia, ahí estaba diciendo Pablo, que es verdad que él pertenece al equipo del Espíritu porque él ya fue renovado por Dios, Cristo, ya recibió a Cristo en su corazón, y entonces que él dice, ¿verdad? Que somos nosotros, ¿verdad? Dice que no andamos conforme a la carne, se incluye en ese, pero hablábamos de que en el pasaje anterior, en Romanos 7, él venía hablando de que él hacía lo que no quería, por la carne, que la carne le tentaba y que él tenía esa lucha de que en el espíritu quería hacer lo bueno, en la carne quería hacer lo malo y que él luchaba contra eso y él decía, miserable de mí. Él da a entender que él como ser humano también se equivoca, comete pecados. Entonces, si nosotros asumimos lo que otras personas dicen de que hay condenación para el que está en la carne, hay condenación, sí, está, ahí la Biblia dice que no hay condenación para el que está en Cristo, pero dice el que anda como el Espíritu, no como la carne. Entonces, lo que están tratando de decirte es que si yo peco, que si yo cometo un pecado, entonces ya ando conforme a la carne, ya se me quita esa salvación y sí hay condenación. Pero estamos viendo que la Biblia no dice eso, porque el mismo Pablo está diciendo yo pertenezco al equipo del espíritu, yo ando en el espíritu, no ando conforme a la carne, porque estoy en Cristo, pero anteriormente él venía diciendo que se equivocaba, que luchaba contra la carne, y entonces, aunque él se equivocara y cometiera pecados, él continuaba siendo del equipo del espíritu. ¿Por qué? Porque él entiende que él tiene una lucha porque su naturaleza espiritual está viva y también está viva su naturaleza carnal, pero él tiene que poner a disposición sus miembros para la justicia, para honrar a Dios, no para salvación. Y esto es algo que hemos hablado mucho. Muchas personas creen que la salvación es un regalo de Dios, sí, pero luego te dicen, pero hay que sostenerla con obras. Entonces, jamás la salvación sería por fe. Terminaría siendo por obras de igual manera, porque si yo por fe recibo a Cristo, pero cometo una mala acción y vuelvo al infierno, entonces nunca fue por fe, siempre fue por obras, porque al fin y al cabo voy a tener que hacer obras perfectas toda mi vida para poder salvarme y terminaría siendo por obras.
que dice Efesios 2, versículo 9, que es no, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, la salvación es en Jesucristo. Entonces estamos viendo, ¿ves? Si yo doy esa doctrina y les digo a ustedes, mira, la salvación se pierde, porque ahí dice que los que andan conforme a la carne se van a perder, entonces yo estoy contradiciendo el resto de la Biblia. Estoy diciendo que la salvación es por obras, estoy diciendo que por más que usted reciba a Cristo en su corazón y más por más que el plan de Dios haya sido dar a Cristo por los pecados, al fin y al cabo, mi responsabilidad es seguir haciendo obras para salvarme, entonces Dios se contradice y Dios no se contradice, ¿verdad? Dios siempre dice la verdad, siempre dice lo que es correcto. Entonces, vemos que con solo estar leyendo un poquito y seguir ahí, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta aún más, porque la Biblia dice que ya no vivimos según la carne, el versículo 9, mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Otra vez está diciendo, ya usted no pertenece al equipo de la carne, sino al equipo del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cómo tengo yo el Espíritu de Cristo? Estando en Cristo, recibiendo a Cristo como mi Salvador. Pero si yo no tengo a Cristo como mi Salvador, voy a andar según la carne. Y esto lo habíamos visto, que cuando Dios explica esto, explica también, nos hace entender de que hay personas que tratan de buscar a Dios a su manera, pero sin Cristo. De ahí salen las religiones. Entonces, una persona que trata de llegar a Dios conforme a sus obras, conforme a su religión, conforme a su esfuerzo, por más que se vea como una buena persona, va a terminar siendo condenado. ¿Cuál es la única manera de no ser condenado? En Cristo. En Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, me paso al equipo del Espíritu y de ahí ya no hay condenación. Entonces ahí otra vez Pablo está diciendo, el que no tiene a Cristo no es del Espíritu, es de la carne, entonces sí hay condenación para ellos. No es que yo recibí a Cristo, ahora soy parte del equipo del Espíritu, pero luego cometí un pecado, me pasé otra vez al equipo de la carne y yo voy a andar en ese juego de recibir, perder, recibir, no, no, eso no es lo que dice la Biblia y Dios no se equivoca. Em, Terminamos nada más diciendo, ¿verdad? Que para entender la sana doctrina debemos dejar de suponer. Dejemos de suponer, dejar las suposiciones. Yo siempre les comento, ¿verdad? Les he dado varios ejemplos de personas que llegaban a discutir conmigo y a pelear, ¿verdad? En células que yo realizaba. Entonces, a veces llegaba una célula en una casa, empezaba a compartir el mensaje, empezaba a compartir también de que la salvación no se perdía y muchas personas ya empezaban con, eso era lo que esperaban para empezar a discutir y dar su punto de vista en cuanto a eso. Entonces, ellos siempre usaban de suposiciones. ¿Y qué pasa si yo hago tal cosa? ¿Y qué pasa si yo soy salvo, pero me voy y me meto a un bar y me muero en el bar? Las suposiciones. ¿Y qué pasa si yo voy y acometo adulterio y me muero en ese momento en el que estoy cometiendo adulterio? Siempre era ese y sí, esa suposición. Bueno, entonces yo siempre les decía a ellos, ¿y qué dice la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Qué pasaje dice en la Biblia que si yo voy al bar, cuando soy cristiano, voy y me meto al bar y me muero en el bar, me voy al infierno? ¿Dónde dice Dios eso? Si Dios dice que el que tiene a Cristo, ese se va a salvar no por sus obras, sino porque tiene a Cristo en su corazón. Ahora, vamos a lo mismo. Yo les digo a ellos, yo no estoy, diciendo que hay una libertad de hacer pecado por tener a Cristo, que eso, vamos a lo mismo. Si usted lee más de la Biblia, el pasaje que estábamos, el punto, perdón, que estábamos viendo anteriormente, si usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios dice en su palabra que la salvación, ¿verdad? No es por obras y que el que está en Cristo ya no va a desear estar en esas cosas. Y sí puede caer, la misma Biblia habla de que el cristiano puede caer y que si cae hay un abogado, cuál es Cristo, y dice la Biblia también que si caigo en el pecado, dice que puedo llegar a Dios y confesar mis pecados y que Él es fiel y justo y va a perdonar mis pecados. Él dice que me va a perdonar, pero Él nunca dice que yo voy a alejarme de su salvación o perder mi salvación, sino que Él me va a seguir tratando, que me va a disciplinar como a hijo. Sí, me va a disciplinar como hijo, pero yo nunca dejo de ser su hijo. Dice la Biblia que nada me puede separar del amor de Dios, nada.
Dice la Biblia que nadie lo puede sacar a uno de la mano de Dios. ¿Quién puede sacar a una persona que ya está en la mano de Dios, sacarlo de ahí? Y mucha gente dice, es que yo me salgo voluntariamente si yo cometo pecado, por eso. No, es que Dios dice que no es por obras, es por fe. Entonces, solo con leer la Biblia vamos a entender el mensaje central y dejamos de suponer, porque si yo me pongo a suponer, bueno, Dios dice esto, pero ¿qué pasa si? Y ya empezamos a suponer y a crear doctrinas que son dañinas. Entonces, dice ahí, a Dios no se le olvidó nada, ni se equivoca. Si usted empieza ahí a leer y dice, pero sí, pero ¿qué pasa si Dios piensa eso? No, Dios ya dijo lo que él pensaba y lo que era su palabra, ya lo dejó aquí escrito y ahí es donde nos tenemos que basar, es la convicción absoluta que debemos tener y no podemos ponernos a suponer. Suponer algo. Dice que la Biblia claramente no dice, es añadirle a lo que Dios dice, y eso es pecado. Nosotros entendemos que Dios dice que el que le añade a la Biblia o le quita a la Biblia, entonces es anatema, es maldito. ¿Verdad? ¿Qué palabra más fuerte usa? Pero Dios lo está diciendo porque nosotros debemos confiar en lo que Él dice, entender el mensaje que él dice, usar la misma Biblia para comprobar la Biblia, no las opiniones de otras personas, no las opiniones de otro predicador, etcétera, sino lo que dice la Biblia. Por eso vamos a lo mismo. Usted podrá decir, bueno, mi pastor es Diego, confío completamente en mi pastor, sí, pero si yo no estoy predicando lo que la Biblia dice, entonces yo no estoy haciendo lo correcto. Usted puede ir a investigar la Biblia y comprobar lo que realmente dice y de ahí sacar la sana doctrina. Yo no soy infalible, yo me equivoco, pero Dios no. Usted podrá verlo, vimos el ejemplo ahora, en la presentación, yo me equivoqué en una palabra, puse una palabra mal, eh, y es porque es un error humano, es un error mío, pero Dios no comete eso. Dios no fue que en algún momento alguien estaba leyendo la Biblia y se dio cuenta que algo Dios puso mal y que Dios en el cielo va a decir, ¡y sí, cierto! Se me olvidó eso. No, no, no. A Dios no se le olvida nada, Dios es perfecto, por eso hay que, si vamos a buscar la sana doctrina, buscarla en Dios, en la Biblia, en la misma palabra que Él dio y dejar de suponer. Conclusión, ya hemos hablado bastante de lo mismo, o sea, ¿de qué? De que la salvación no se pierde, de que la salvación es eterna, de que la salvación viene por Jesucristo y todo eso. Y es bueno dejarlo claro, pero es importante también, por eso no hablamos tanto específicamente de eso en este pasaje, sino de cómo buscar la sana doctrina, porque vimos que hay gente que saca un versículo de contexto, da su pensamiento y crea la falsa doctrina, pero con solo seguir leyendo un poquito y viendo todo el mensaje central de la Biblia, entendemos de que llegamos a la verdad a través de eso, no a través de la mala explicación que alguien más dio. Entonces, dice ahí, para que nuestra iglesia sea conocida por una iglesia de sana doctrina. Yo confío en que nuestra iglesia es una iglesia de sana doctrina. eh, Muchos predicadores, pastores que han estado, como el hermano Jonathan, como el hermano también Giancarlo, son personas que han realmente predicado la Biblia. Usted puede tener toda la convicción de que usted cada vez que escucha de ellos, usted puede ir a la Biblia y comprobar de que lo que está saliendo es palabra correcta de Dios. Ahora, entonces, eso no quiere decir de que usted, como le dije, se confíe y nada más diga, el predicador dijo esto, tiene que ser verdad. No, vaya y busque usted la Biblia, es un buen ejercicio y usted va a evitar muchos errores de falsa doctrina con eso. Esa es la enseñanza, hermanos. Espero que haya sido para usted una bendición y que usted la utilice, de verdad, la utilice para que no caiga en el error de muchas personas que predican falsa doctrina. Y hermanos, vuelvo a repetirles mis disculpas por no poder estar presencialmente con ustedes hoy, pero también agradezco su comprensión y les pido, ¿verdad?, que estén orando por nosotros. Esas son mis peticiones para que usted se las lleve en el corazón y ore hoy. Espero que usted pueda mandar sus peticiones al grupo también para que podamos orar juntos, aunque no estemos juntos en cuerpo, pero sí podamos estar juntos en espíritu, orando por las peticiones de cada uno. Entonces, por favor, oren por esta petición de la mudanza de la casa y por la situación especial que pronto van a conocer de todo esto que está aconteciendo. Que Dios me los bendiga, hermanos. Terminamos orando. Gracias, Señor, por tu palabra y también por cada hermano, Señor, que se va a conectar a escuchar este mensaje.
y Dios dales entendimiento y que puedan aplicar esto a sus vidas. Gracias por este mensaje, gracias por tu amor y por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Dios primero, nos veremos el domingo. Recuerden que el sábado no vamos a tener club de niños en Barrio La Cruz, sino hasta el siguiente. Entonces, para que lo puedan ir compartiendo, que Dios los bendiga mucho.